Bien, muy buenas tardes para todos ustedes. Gracias por acoger esta invitación que les hemos hecho desde el Centro de Fe y Culturas. Se trata de 3 días de 3 conferencias, 3 espacios de reflexión, y quisiera invitarlas e invitarlos para que asumamos estos espacios como unos momentos intensos de vida interior. Una es la actitud con la que asistimos, por ejemplo, a una conferencia sobre inteligencia artificial, interesantísimo, súper chévere, o sobre el plan de desarrollo de Medellín, o sobre los aranceles de Trump, tantos temas que hay sobre la agenda. Eso nos interesa y tiene su actitud de curiosidad, de búsqueda, de consulta, etc. Este espacio es diferente. Vivamos este espacio como un momento de vida interior y de oración. Esa es como la tónica que quisiera darle. Por eso, así como ayer empezamos con una oración del Padre Arrupe, hoy tendremos una oración, enséñame a escuchar. Enséñame a escuchar, oh Dios, a aquellos que están más cerca de mí, mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo. Ayúdame a estar consciente de que sin importar las palabras que oiga, el mensaje es: acepta a la persona que soy, escúchame. Enséñame a escuchar a aquellos que están lejos de mí, el susurro de los desesperanzados, la súplica de los olvidados, el grito de los angustiados. Enséñame a escuchar a mí mismo. Ayúdame a tener menos miedo, a confiar en la voz interior, en la parte más profunda de mí. Enséñame a escuchar, Espíritu Santo, tu voz, en el trajín y en el tedio, en la certeza y en la duda, en el ruido y en el silencio. Enséñame, Señor, a escuchar. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bien. Ayer, a manera de introducción, desarrollaba un tema que considero la mayor importancia, y es ver nuestra vida como creyentes, nuestra vida como bautizados, no como la pertenencia a un grupo X, Cámara de Comercio, Rotarios, tantos grupos que hay tan interesantes, y todos pertenecemos a varios. No, la fe es mucho más que seguir una doctrina, ojo. Soy kantiano, otros dicen soy seguidor de Hegel, yo soy marxista, yo soy keynesiano, yo sigo. No, ser creyente, ser bautizado es fundamentalmente abrirnos a la acción del Espíritu y acoger la persona y el mensaje de Jesús. Es eso, es una relación personal de confianza. Entonces, en estas 3 tardes, queremos avanzar en el conocimiento de ese Jesús, su vida, sus expresiones de amor, su camino ético. Hoy vamos a afrontar algo que es tremendamente inquietante: su pasión y muerte. Este tema que vamos a explicar en el día de hoy es absurdo, no cabe en la cabeza, es locura. ¿Cómo así? Y sí, ese Hijo eterno del Padre, hecho como uno de nosotros, que asume nuestra condición humana, que se despoja de los atributos de su divinidad, ha querido caminar como uno de nosotros, nacer en una familia como la tenemos todos nosotros, aprender un oficio como lo hemos aprendido nosotros, tener amistades. Recordemos las deliciosas tertulias que Jesús tenía en Betania. Este grupito de amigos tenía su club, no de canasta ni de ajedrez, sino
Marta, María y Lázaro, un grupito fantástico, tenía su parche de maravilla donde él se desahogaba, conversaba, comentaba todo, y ellos también le comentaban lo que sucedía alrededor. Entonces queremos avanzar en ese conocimiento de Jesús, que llega hasta el extremo de dar su vida. Uno dice, no me cabe en la cabeza, esta es la locura de las locuras, sí, locura de amor. Vamos a tratar de profundizar entonces en ese misterio, en ese hecho que nos sobrepasa, no nos cabe en la cabeza. La locura de amor de Cristo por nosotros, que da su vida para que nosotros tengamos la vida, para que se instaure una nueva creación y nosotros podamos ser llamados hijos de Dios y coherederos con Él. ¡Wow! Esto sobrepasa todo. Bueno. Empecemos entonces, después de esta breve introducción, recordemos cómo es el proceso de redacción de los evangelios. No pensemos que los evangelios fueron escritos de una vez. Entonces no pensemos que Mateo, o Marcos, o Lucas, o Juan dijeron, me voy a tomar un sabático de 6 meses o de 1 año para escribir este libro, y luego me lo publica la iglesia de Jerusalén. No. Así funcionamos nosotros. Muchas veces los que trabajamos en el mundo universitario, en un sabático decimos, voy a dedicar estos 6 meses este año a escribir un libro, a publicar mis apuntes, a organizar unas notas, unas conferencias que he dado, y aquí está la obra y el resultado. ¿Cómo es el proceso de elaboración de los evangelios? Los evangelios empiezan como tradiciones orales, como una catequesis. Los que habían sido testigos de la vida de Jesús, los que lo habían acompañado en sus correrías apostólicas, lo habían visto sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, perdonar a la pecadora, habían sido testigos de su pasión, muerte, y luego se encontraron con el resucitado, cuentan su experiencia. Entonces, el primer momento, la primera etapa en la creación de los evangelios es una etapa oral. Se cuenta un testimonio, una experiencia. Estas catequesis, estas conversaciones estaban dirigidos a comunidades concretas. Entonces, estos catequistas, los apóstoles, estos catequistas, los primeros discípulos, tenían muy en cuenta las sensibilidades de esa comunidad concreta e iban conectando esas enseñanzas con los problemas y preguntas de esa comunidad. Entonces, si estaba dando una catequesis para judíos absolutamente cumplidores de la ley, entonces reforzaban esto que hizo Jesús, estaba ya dicho por los profetas que hemos leído. Esto ya lo dijo Isaías, ojo, claro, sí, esto lo dijo Jeremías, pues claro, ahora caigo en la cuenta, esto. Esa catequesis también podía ir dirigida a otros ambientes fuera del judaísmo, personas que estaban, o judíos que estaban muy metidos dentro de la cultura griega del entorno, vivían fuera de Jerusalén, vivían en la diáspora, en otros países. Entonces ellos estaban sujetos, sometidos a otros influjos culturales. Entonces la catequesis iba conectando. Eso nos ayuda a entender los diversos énfasis o sabores de los diversos evangelistas según la comunidad a la cual estuvo dirigida esa catequesis original. Poco a poco, entonces, se van consignando por escrito esas catequesis y finalmente viene el trabajo del redactor, que es el que hilvana y le da la forma definitiva a ese texto evangélico. Entonces, es proceso de muchos años. Empieza por tradiciones orales y poco a poco entonces esas tradiciones orales van adquiriendo forma escrita y así hasta que se llega a la elaboración definitiva de ese texto evangélico. Bueno. Lo que leemos ahora nosotros en los evangelios son las experiencias vividas
por la Iglesia Apostólica. Los relatos que nosotros tenemos cuando leemos los evangelios es la experiencia que viven esas primeras comunidades fundadas por los apóstoles y por los seguidores, los primeros discípulos de Jesús. Entonces, la experiencia de la Iglesia Apostólica, por eso esa experiencia de la Iglesia Apostólica marca todo el rumbo de la Iglesia, de su doctrina, de su pensamiento en estos 2000 años de historia. Es el referente fundamental. Allá volvemos los ojos. Las experiencias vividas por esa comunidad paz, que vive, que respira a Jesús resucitado. Después de este breve comentario, veamos ahí algunos datos, algunas confirmaciones sobre la muerte de ese personaje llamado Jesús, que vienen de libros distintos a los libros cristianos, a las comunidades cristianas, escritos por otros personajes. Tenemos dos fuentes. Tácito es un historiador romano del siglo I, nada que ver con cristianismo ni con nada, habla de esta realidad. Flavio Josefo, un historiador judeo-romano del siglo I, hablan también. ¿Qué cuentan? Datos que aportan estos personajes. Dicen, ese personaje Jesús murió durante el reinado del emperador Tiberio, lo ubican en un momento histórico muy concreto, siendo gobernador Poncio Pilato. Hablan de la atracción, el magnetismo que ejercía sobre judíos y extranjeros, otras personas. Era un peligro, y esto es una lectura que hacen ellos, no como cristianos, sino son personas que están fuera, dicen, era un peligro por sus críticas al establecimiento de Israel. Entonces era una persona que cuestionaba las estructuras. Dicen ellos, la acusación la hicieron los judíos y la sentencia fue dictada por el gobernador romano. Se pensaba que eliminada la cabeza de ese movimiento así como subversivo, como que estaba como desorganizando el establishment, ya volvería la tranquilidad y la paz. Bueno, era como acabar con Iván Mordisco, pero bueno, se cierra el paréntesis. Bueno. Algunos rasgos de los relatos de la pasión en los evangelios, como pinceladas que encontramos. Los evangelios subrayan cómo ese drama de la pasión de Jesús se ha dado en cumplimiento con las profecías. Hemos oído hablar muchos de nosotros del siervo de Yahvé, ese varón de dolores, escupido, azotado, le jalaban las barbas, se burlaban de él. Eso se dijo hace varios siglos. Ese personaje de allá es este Jesús al que nosotros anunciamos. Entonces ellos siempre buscan la conexión entre los relatos de estos grandes líderes de Israel y la realidad que anuncia. También se ve en los evangelistas, en los evangelios, una tendencia a disculpar a los romanos. Ellos, los evangelistas, también como que tratan de evidenciar la inocencia de Pilato y la presión que ejercieron los dirigentes judíos. No tenemos más rey que al César. Si tú, acuérdense de la escena de Barrabás, crucifícala. Si tú no crucificas a este, pues no eres amigo del César. ¡Ojo! El patrón, el jefe, lo estáis traicionando. Entonces se encargaron de presionar a Pilato y dijo, bueno, aquí ya como que no tengo más. Se lavó las manos y dijo, bueno, como se dice aquí en Antioquia, hágale. Se los entregó. El crucificado entonces se convierte en un modelo ejemplar para los cristianos que sufrían persecuciones. Es muy interesante que estos relatos de los evangelios, estos relatos de
de la pasión y muerte del Señor y de la resurrección del Señor son un mensaje de aliento para esas comunidades que le estaban pasando muy mal. Estaban perseguidas por una serie de comunidades judías muy reaccionarias contra este nuevo grupo, esta nueva, entre comillas, secta que surgía y les hacían la vida imposible. Entonces, estas crónicas, estos relatos sobre la pasión, la vida, pasión y muerte y resurrección del Señor son una inspiración. Eso vivió el Maestro y el Maestro triunfó sobre la muerte. Nosotros como comunidades creyentes triunfaremos sobre la persecución y saldremos adelante. Mira, a mí me impresionaba mucho cuando veo los noticieros por la noche, esas cosas tan horribles, hacerme esa pregunta. ¿Uno nunca oyó que una leona hubiera asesinado de 45 dentelladas y después haya descuartizado a la víctima? No, mató para comer. Pero los seres humanos tenemos nuestra inteligencia y nuestra libertad se convierten, así como son los grandes tesoros, inteligencia y libertad, que nos diferencian de otras criaturas, se convierten también en unas potenciales herramientas de destrucción. Monstruos. Entonces, eso es absolutamente impactante. Capaces de los gestos de la mayor ternura, un poema, una canción, un bolero, una balada, una celebración del Día de la Madre, las cosas más bellas y más delicadas, y también las cosas más horrorosas, sangrientas y brutales. ¿Cómo es posible que a una mujer, esta trans, le rompan los brazos, la echen a una quebrada, filmen el asesinato? No, pero ¿qué es eso? ¿Cómo es? Tenemos unos rayones muy complicados. Seguimos adelante. Jesús es entregado por las autoridades del templo. Leyendo los evangelios, llegaría uno a la conclusión según la cual la gota que rebosó la copa. Ya venía una pelea casada entre el establecimiento, los líderes políticos y religiosos que utilizaban el templo para su beneficio personal, y Jesús. Iba en un crescendo, y las lecturas de estos domingos de Cuaresma, pues hemos visto cómo se va creando esa atmósfera cada vez más enrarecida, cada vez mayor agresividad. Parecería que la gota que rebosó la copa es cuando Jesús entra en el templo, coge ese rejo y empieza a decir partidas de sinvergüenzas y de negociantes y de vagabundos. Eso como que dijo, ya, este señor ya no nos lo aguantamos. Y tomaron la decisión entonces de, esto se tiene que acabar, esto está generando unos ruidos muy complicados y esto nos va a crear problemas políticos con la potencia ocupante que era Roma. No se atrevieron, y lo dice el Evangelio, no se atrevieron a arrestar a Jesús en ese momento porque gozaba de gran popularidad. La gente lo quería muchísimo. La gente que lo había oído, nadie ha hablado como este hombre. Este hombre quiere a los niños, cura a los enfermos, perdona a los pecadores, es todo bondad. Entonces mucha gente lo quería, pero había un grupito que sí tenía una bronca infinita. Entonces no se atrevieron a echarle mano a plena luz del día, porque esto significaría pues un levantamiento, una sublevación. Entonces aprovechan la oscuridad de la noche cuando Jesús se retira, lo leemos en los relatos de la Pasión, al Monte de los Olivos a orar. Aprovechan el silencio de la noche para echarle mano. ¿Quiénes son los que van a echarle mano? Las fuerzas de seguridad del templo, no son los soldados romanos, o sea, son sus mismos paisanos, Y al ser detenido Jesús, lo decíamos ayer, sus discípulos huyen a Galilea.
Las mujeres fueron las que permanecieron firmes, las valientes fueron ellas. Siguieron en Jerusalén, los hombres salieron disparados a esconderse. Entonces empieza esta peregrinación espantosa, ese drama de jueves, viernes santo. Jesús es conducido a la casa de Caifás. Caifás era el hombre fuerte de Jerusalén, era el personaje, el del poder. Al casarse con la hija de Anás, Caifás, poderoso, se emparentó con la familia sacerdotal más poderosa, la familia de los Ben-Hanín, que ocupaban los mejores puestos y eran amigos de los romanos. Entonces, es llevado a la casa de Caifás. ¿Qué ocurrió esa noche? Es imposible, por los textos evangélicos, reconstruir minuciosamente los hechos. No es posible reconstruir los hechos. Hay momentos que se describen, pero no está la minucia del drama que se vivió esa noche. No hubo una reunión formal del Sanedrín. Lo que se dio fue una reunión del consejo privado de Caifás. ¿Con qué fin? Con el fin de preparar cómo le vamos a presentar este cuento al gobernador romano. Cómo vamos a presentar la acusación de tal manera que no nos la devuelva. En Colombia sabemos muy bien lo que significa falta de pruebas, etcétera, etcétera, sino que el gobernador romano proceda. Entonces esa reunión de la noche fue para armar la acusación jurídica en términos que fueran creíbles para los romanos. A los romanos. Y resulta que ellos eran muy conscientes, a los romanos les importaba un pepino que Jesús fuera profeta. El tema del Mesías, ese cuento no lo entendemos como romanos. Entonces, la tecla que tienen que hundir con el gobernador romano es una amenaza para la estabilidad política, y eso sí lo entendían los romanos. Eso sí lo entendían perfectamente ellos. Entonces deciden cuál será la acusación para que conduzca a la pena de muerte. A los miembros de este consejo no les interesa puntualizar la identidad de Jesús. Para ellos es un falso profeta que se había convertido en un serio problema. El problema era, y la prueba era, vea lo que el bonche, el boleo, el jaleo que está armando Jesús en el templo, y esto se va a armar aquí una revolución, esto va a tener una revuelta. A ustedes, señores romanos, no les interesa que esto se alborote. Bueno. Jesús es condenado a muerte por Roma. Los evangelios dan muy pocos detalles sobre el proceso legal de Jesús, pues no es su objetivo. En la literatura occidental sí se han desarrollado una serie de artículos, hasta obras de teatro, sobre el proceso de Jesús, y lo han desarrollado de una manera muy interesante. Pero en los evangelios hay muy pocos detalles sobre esto, de modo que lo que se ha producido después son unas ficciones jurídicas interesantes, entretenidas. A los que nos gusta la literatura, pues los hemos leído con interés esos relatos, pero son como novela histórica, que utilizan ciertos elementos de la historia reales, pero arman su argumentación y su cuento, su narrativa. Bueno, aunque Pilato ciertamente, por la ley romana, tenía el poder de condenar a Jesús sin un juicio, lo podía hacer. Sí hubo un juicio, aunque fuera imperfecto y breve, un juicio expedito, rapidito, sí lo hubo. ¿Se lo podía haber evitado? Sí, pero no lo hizo. ¿Cómo eran las reglas de juego? ¿Cómo funcionaba el tema? Según la costumbre de los romanos,
el gobernador empezaba los juicios muy temprano y había varios detenidos esperando, como en los aeropuertos. Next, próximo, el próximo, el próximo. Esperaban sentencia varios detenidos. Jesús era uno más de los que estaba allí en capilla para el juicio. A Jesús se le aplicó el modelo de juicio abreviado. En latín se llama cognitio extra ordinem, que iba a lo esencial. Era un juicio chiquitico, lo básico. Se escuchaba la acusación, se interrogaba al acusado. Recuerden ese diálogo con Pilato. Se evaluaba la culpabilidad y se dictaba sentencia y el próximo. Rapidito. Aquí hay muchos haciendo cola, esperando sentencia. Un juicio abreviado, cognitio extra ordinem. Desde la óptica romana, la pregunta clave era: ¿eres tú el rey de los judíos? Ahí estaba el problema. Mesías, profeta, como lo dije anteriormente, eso no les interesaba para ellos. ¿Eres el rey de los judíos, sí o no? Porque esto entraba inmediatamente en choque con el César. Somos súbditos del emperador de Roma. La razón de fondo era clara. El reino de Dios, anunciado por Jesús, era una amenaza para el dominio de Roma y desestabilizaba todo el sistema que giraba alrededor del templo. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis y es recordar algo que conocemos todos los que estamos aquí reunidos, y es como en la tradición de Israel, sobre todo a partir del exilio de Babilonia, llegaron ellos, regresaron otra vez a su tierra absolutamente golpeados, aburridos, humillados. Hombre, nosotros que tuvimos unos tiempos tan gloriosos con David y Salomón, como las acacias, ya no vive nadie en ella, esto se acabó. Entonces, la figura del Mesías, en su imaginario, muchos de ellos la van asociando con volveremos a los esplendores, make America great again, volveremos a ser Israel grande. Entonces, muchos estaban muy encarretados, entusiasmados con esa imagen de un Mesías triunfador. Resulta que esa imagen de un Mesías con poder era tremendamente preocupante para los romanos. ¿Cómo así? A ver, se trata de poder político, se trata de poder económico, se trata de qué. Entonces, esta lectura de los profetas, y Jesús se encuentra con esta dificultad en su entorno más cercano, en sus colaboradores. Tenían esperanzas. Recuerden la mamá de Zebedeo que estaba buscando un buen puesto para su par de muchachos. Señor, te voy a hacer, por favor, doctor, por favor, recíbame estas cartas de presentación, denle un trabajito a mi par de pelados. Pido que uno se sienta a tu derecha y otro se sienta a tu izquierda. Ministro de Gobierno y Ministro de Defensa, cualquier canciller. Resulta que Jesús continuamente tiene que estar recordando que lo que Él encarna y el camino de Él, el viaje a Jerusalén, es un viaje hacia la cruz, no es un viaje triunfal. ¿Y esto? Entonces, esta pregunta que preocupaba a los romanos se enredaba con muchos de los imaginarios de muchos israelitas que esperaban, que añoraban unas épocas doradas, volver a la grandeza que habían perdido con todas esas dificultades que tuvieron con el exilio de Babilonia, todas las guerras, etcétera, etcétera. Estamos en ambiente de oración, Hijo eterno del Padre, que asume nuestra condición humana, se despoja de todas esas imágenes mesiánicas asociadas de poder, opta por el servicio, lava los pies a los discípulos. ¿Esto qué? ¿Por qué? Es la sorpresa, sentirnos así como abrumados ante
ante un gesto que nos desborda absolutamente. Crucifixión. Había tres tipos, bajo los romanos, había tres tipos de ejecución, de condena a muerte. En Estados Unidos, la silla eléctrica, la inyección letal, y se han inventado otras cosas. Bueno, los romanos tenían tres. La crux, la cruz, era una lenta agonía, pues al crucificado no se le dañaba ningún órgano vital. Su corazón, sus pulmones, sus órganos vitales intactos, terminaba muriendo de asfixia. La muerte del crucificado era por asfixia. Asfixia, colgado así. Todos estos músculos, todo esto. Segunda modalidad, damnatio ad bestias, la condenación a las bestias, ser devorado por las bestias. Las escenas del circo romano, hemos visto en el cine esos enfrentamientos de los gladiadores y los leones, todas esas cosas. Bueno, está esa carta tan hermosa de ese viejo, adorado, hermoso Ignacio de Antioquía, que de más de 80 años es llevado para que sea devorado por las fieras. Y él escribe un texto bellísimo, que él se siente como el trigo que va a ser molido y va a ser convertido en una hostia que se ofrecerá al Padre. Una oración absolutamente hermosa. Se siente hostia del sacrificio. Trigo triturado. Él será triturado por las fieras. Y la cremación, ser quemado vivo en la hoguera. Se dio mucho de esto durante la época del Nerón, cuando los cristianos eran untados de brea y se desprendía candela. Bueno, y estos métodos, tenemos muchos de los mártires de la iglesia que también sufrieron este tipo de quematio, quemados vivos. Bueno. Respecto a la cruz, Flavio Josefo, este autor romano, la considera la muerte más miserable de todas. Cicerón la califica como el suplicio más cruel y terrible. Y a esa se sometió Jesús por amor a nosotros, nos sentimos absolutamente desbordados. Era normal que la crucifixión estuviera acompañada de humillaciones y tormentos diversos. Los evangelios nos hablan de eso. Flagelación, burlas, humillación. Ese era el guión que acompañaba todo ese show de una crucifixión. ¿Cuál era la finalidad de esta crueldad? De flagelar, humillar, burlarse, toda esta escenografía, esta puesta en escena tan horrible, tenía un objetivo político. Estaba pensada para aterrorizar a la población y que sirviera de escarmiento. Por eso, esto se realizaba en un lugar visible, para que toda la gente se diera cuenta y aprendan. Si ustedes insisten en hacer lo que hizo esta persona o este grupo de personas, vean lo que les va a pasar. Probablemente algunos de ustedes vieron esta serie de televisión hace un tiempo, Spartacus, que fue esta rebelión de este esclavo que llegó hasta las puertas de Roma, y es interesantísima la historia de Spartacus. Pues bien, cuando finalmente, cuando ya estaba muy cerca de Roma y le envían las legiones romanas, etc., cogen a todos estos esclavos que se habían rebelado, liderados por Espartaco, y toda la vía romana, con cruces, estaban crucificados todos los esclavos. Cada 20 metros, cada 50 metros, en el camino hacia Roma. Vean, aprendan, vean lo que les pasa a los que se levantan contra Roma. Aterrador. Entonces, toda esta escenografía de crueldad espantosa de la crucifixión era un mensaje político para que nadie se atreviera a levantarse contra el poder existente. Entonces, la crucifixión no se aplicaba usualmente a los ciudadanos romanos, solamente en casos excepcionales dentro del ejército, pero excepcionalmente. Era para los esclavos
Y Jesús, el Hijo Eterno del Padre, hecho hombre, es sometido a lo peor de lo peor, la muerte de los esclavos. Los ciudadanos no morían así, los esclavos morían así, y Jesús muere como un esclavo. ¿Cómo fueron las últimas horas de Jesús? En los relatos de la Pasión leemos dos escenas de maltratos, dos. Una escena se desarrolla en el palacio de Caifás, escenografía judía, digamos, de los líderes, y la otra en el palacio de Pilato en un contexto romano. ¿Qué sucede en el palacio de Caifás? Jesús recibe golpes y salivazos. ¿Cuál es en ese momento lo que tienen ahí entre ceja y ceja? Jesús es falso profeta y ha blasfemado. Ha ofendido gravemente a Dios y en algún momento ha dicho que yo soy como mi Padre y mi intimidad con el Padre. ¿Cómo así que usted intimidad con el Padre? ¿Quién es usted? Aparecido. Todo eso, toda esa rabia explota en el palacio de Caifás. En el palacio de Pilato, Jesús es igualmente víctima de golpes y salivazos y se monta todo un espectáculo, pero ya focalizado sobre Jesús como rey. Recordemos, la palabra rey de los judíos a los romanos les provocaba convulsiones porque era una amenaza contra la situación y el poder que ellos ejercían sobre este pueblo. Entonces, por eso es ese show espantoso. Como rey, manto de púrpura, corona de espinas, cetro, salve rey de los judíos. Entonces, cada show macabro tiene sus particularidades. El show donde Caifás, como profeta, como blasfemo, como maldito, el show donde Pilatos, rey. La flagelación era un acto público. El prisionero estaba desnudo y lo amarraban a una columna. Y utilizaban un instrumento, el flagrum. Era un instrumento que tenía un mango corto, un mango de madera. Y conectado a ese mango corto estaban unas tiras de cuero que terminaban en bolitas de plomo. Podía tener también pequeños huesos de carnero. Recordemos que el carnero es un elemento de la gastronomía en la zona del Mediterráneo, cordero, carnero, o trozos de metal punzante. El flagrum entonces, desnudo y toda la gente viendo y burlándose de él. ¿Para qué? Pues para que la gente aprendiera, ¿no? La crucifixión. Recordemos que estaban en vísperas de la celebración de la Pascua. Y la Pascua empezaba el viernes por la tarde cuando aparecía el lucero vespertino. Hace algún tiempo, hace algunos años, antecitos de la pandemia, fui invitado con un grupito de profesores, de rectores, por el gobierno de Israel, una visita interesantísima, nos pagaron todo, business class, hotel, todo. Nos reunimos con la Knesset, el Parlamento Judío, Ministerio de Relaciones Exteriores, visitamos centros de investigación, una experiencia fantástica. El viernes veía uno a todos estos, sobre todo los ortodoxos de los sombreros grandes, volaban por esas calles porque tenían que estar ya guardados en la casa antes de que saliera el lucero vespertino, porque ahí empezaba la Pascua. En el hotel en que yo estaba, era un hotel de judíos ortodoxos que daba 10 minutos caminando del Santo Sepulcro. Entonces por las tardes, hacia las 4 o 5 de la tarde, cuando ya terminaba mi trabajo, me iba a rezar un ratico al Santo Sepulcro, que es lo más hermoso del mundo entero, y me emociona recordar eso, sentarme yo allá junto al Santo Sepulcro. Me pellizcaba yo, Jorge Humberto Peláez, aquí junto al Santo Sepulcro. Sí, emocionante realmente. Entonces, el hotel en que yo estaba, es para hablar de que
tenía que salir rapidito de Jesús. Todo esto el caso de Jesús no se podía demorar porque empezaba la Pascua. Entonces todos volados para llegar a la casa antes de las 6 de la tarde, antes del lucero vespertino. El hotel en el que yo estaba, que era de judíos ortodoxos, tenía un ascensor especial que paraba en todos los pisos. Resulta que los judíos ortodoxos no pueden hacer ni prender la luz ni nada en sábado. Ellos toman al pie de la letra que no se puede trabajar y no se puede trabajar en nada. Entonces, ¿qué sucede? Pues que si uno se subía al ascensor, si yo soy judío ortodoxo, pues el ascensor paraba en todos los pisos. Yo me podía bajar en el piso mío porque allá iba a llegar, no tenía que hacer eso. Lo más chistoso del mundo entero. Entonces, volviendo al drama de la pasión, olvidándose del folclore de las carreras de los sombrerones a las 6 de la tarde y el botón del ascensor de este hotel en Jerusalén, en el caso de Jesús la crucifixión no se podía demorar porque el ocaso marcaba el comienzo de las fiestas de Pascua y ya tenía que estar ya resuelto el tema. Ojo, nosotros estamos acostumbrados a que todas las imágenes de la pasión nos muestran a Cristo cargando una cruz, los dos palos. Tal como se vivía los romanos y se vivía en esa época, la cruz constaba de un elemento vertical y un elemento horizontal. El patíbulo, donde finalmente iban a quedar los brazos, y los palos verticales o stipes, que ya estaban en el lugar de la crucifixión. Entonces lo que hacía el condenado que se acercaba al sitio donde iba a ser crucificado era llevar el palo horizontal. Las imágenes de la pasión y de la subida al Monte Calvario siempre nos muestran a Jesús con los dos palos de la cruz, pues no es como lo más fiel históricamente a la costumbre que seguían en los procesos de crucifixión. Bueno. Y cada reo llevaba al cuello una tableta con la causa de su muerte para que la gente escarmentara. Y en esa tabletica es el INRI, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Estaba escrito en hebreo, en griego y en latín, para que todos los que pasaran por allí vieran, y a este por qué lo crucificaron, ahí está. A este por asesino, a este por ladrón, a este Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Todos cargaban con su tablita. Entonces, por eso en español tenemos la expresión, me han puesto este INRI, me pusieron esta tableta, esta condena. Cargar con el INRI es una expresión como muy popular. Bueno. Por el camino, Jesús, que ya estaba absolutamente debilitado por esa noche horrorosa que había pasado en el palacio de Caifás, todo lo que había vivido en el palacio de Caifás y de Pilatos, los latigazos, los insultos, la deshidratación más espantosa, todo eso que estaba viviendo, llega un momento en que no puede más y es donde entra el cirineo, que le ayuda a llevar la cruz. Está viendo como borrosos mis gafas. Sí. Gólgota. ¿Qué significa la palabra Gólgota? Lugar de la calavera. Y esta, sí, horrible, suena horrible. Lugar de la calavera. ¿Para dónde usted va? Para el lugar de la calavera, ¿no? Bueno. Y estaba junto a un camino muy transitado porque precisamente se trataba de eso, de que todo el mundo, todos los que tenían que pasar ahí, los viajeros, era más o menos pues la avenida oriental, todo el mundo tenía que darse cuenta de lo que estaba pasando. El Gólgota, ese lugar de la calavera, era un pequeño montículo de Dios de 10 o 12 metros de altura que ahora está integrado en la Basílica del Santo Sepulcro. Entra uno a la Basílica del Santo Sepulcro y entonces uno dice, ¿y dónde está el Gólgota? Ya esa gran construcción ya integra, y uno sube por unas escalitas estrechitas y ya llegó al Gólgota que está dentro de la construcción. Entonces uno como que no se da cuenta, ¿y cómo así? Porque todas las imágenes religiosas de todo el arte cristiano nos han mostrado ya la montaña de la crucifixión, el cielo gris
y las 3 cruces. Eso era un montecito ahí, una colinita ahí, bueno, en un lugar que sí era muy concurrido, por ahí pasaba el camino. ¿Cómo era la crucifixión? El reo estaba desnudo, clavos en las muñecas, no en la palma de la mano, porque la palma de la mano se desgarra con el peso del cuerpo que está ahí. Entonces, en las muñecas. No me voy a entrar en el debate de la sábana santa de Turín, que aparece como que en la palma de la mano. No me meto en ese debate, no soy experto en ese tema, de modo que no voy a hablar sobre lo que no conozco con seriedad. Bueno, después, como él ya estaba clavado, lo clavaban al patíbulo, el palo horizontal, y luego lo fijaban al palo vertical, al estipes. Clavaban los pies y los pies quedaban a 30 o a 50 centímetros de altura, para que los perros lograran morder, pero no lograran afectar un órgano vital. Está a veces ser desangrado, unos perros hambrientos, olían, perdonen la crudeza, sangre, carne, perros salvajes, entonces, aterrador, la escena es absolutamente aterradora. Bueno, uno dice, Dios mío, ¿esto qué es? La muerte se producía por asfixia. 1 hora, 2 horas, el cuerpo colgado de los lados, los músculos, el diafragma, asfixia. Los soldados no se apartaban del condenado, fundamentalmente para que los amigos o parientes no fueran a bajarlo en la cruz y lo salvaran. Hasta que expirara no se iban de allí, y era costumbre que se repartían su ropa, los expolia, era como parte como de la propina que se autocobraban los soldados por estar allí un rato al sol o al agua, y los evangelios nos dicen como tenía una túnica, no quisieron romperla, sino que le echaron a dados. A ver quién se lo ganó, el que sacó el número más grande se llevó la túnica de Jesús. Infinita soledad y abandono. Jesús muere lanzando un fuerte grito. Según Marcos, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La desolación total. Según Lucas, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tengo sed, todo está cumplido, según Juan. Entonces, en esta meditación de preparación para la Semana Santa, contemplemos la figura de la cruz y preguntémonos, Dios mío, aquí hay una entrega, das tu vida para que yo viva, das tu vida. Tengamos en cuenta esa imagen tan bella de la Biblia que es el Cordero inmolado por los pecados, que tiene un profundo simbolismo en el Antiguo Testamento, y Juan Bautista dice, ese es el Cordero, ese es el Cordero. Misterio de amor que nos deja absolutamente abrumados, mudos, y es lo que estamos conmemorando esta semana. Pero ojo, para muchas personas la Semana Santa termina el viernes con este drama absolutamente salvaje de la pasión. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, o sea, somos los seguidores de un difunto muy ilustre, que dijo cosas muy bonitas, que hizo mucho bien en su época, que habló de una manera absolutamente espectacular como nadie lo había hecho, que mostró una sensibilidad, una empatía, una capacidad de acogida enorme, pero ya, como tantas figuras de la historia, que ya pertenecen al pasado. Entonces, hasta Viernes Santo, ese hermoso proyecto de Jesús del reino se desbarata completamente. Sin la resurrección, todo esto es una durísima y tristísima leyenda. Por lo tanto, la apuesta de los cristianos es la Pascua, paso de la muerte a la vida, superación
del sufrimiento, luz de esperanza.